Hola, ¿qué tal? Esta es la tercera entrega del tema que hemos presentado sobre el punto de equilibrio como herramienta de control gerencial, que hemos combinado con un tema de por qué cierran los pequeños y medianos negocios con tanta frecuencia. Y en los dos artículos anteriores, de los cuales les voy a dejar el enlace al finalizar esta presentación, hemos hecho mención de algunos elementos que intervienen en el desarrollo o en la apertura o manejo de un negocio. Entre esos aspectos destacan las ventas, los costos. Entre estos últimos tenemos costos fijos y tenemos también costos variables, también denominados costos directos. Y en los artículos que hemos publicado se explica de una manera sencilla y clara cada uno de los conceptos. En realidad he decidido que esta tercera parte, que es la última entrega de de esta corta inducción, he preferido presentarla de manera visual y auditiva con este pequeño video. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos venido explicando. Hablamos de que los negocios con mucha frecuencia, sobre todo los negocios pequeños y medianos, cierran porque falta una buena asesoría, por un lado, o bien el cuidado personal de aquellos que quieren invertir un patrimonio que tal vez sea lo único que han ahorrado a lo largo de la vida o a lo largo de algunos años, y luego deciden invertirlo en un negocio, pero carecen de los conocimientos básicos para mantenerlo en el tiempo, y con mucha frecuencia vemos que no duran en actividad muchos meses. Bueno, recordemos entonces que todo negocio que vayamos a desarrollar implica incurrir en costos, y estos se clasificarán en costos fijos y en costos variables, en costos directos, y eso lo va a encontrar en los artículos que le voy a dejar al final de esta presentación. También debemos recordar que habíamos hecho una relación y habíamos determinado en los artículos mencionados que hay algo que se llama contribución marginal o margen de contribución, y hay otro concepto que vamos a ver en este vídeo, que es la relación de aportación. Entonces voy a desarrollar un caso práctico para que ustedes puedan observar cómo calcular el punto de equilibrio, que, como ya lo había explicado anteriormente, es aquel punto en el que un negocio no gana ni pierde, y a partir de ahí hacia arriba comienza a generar ganancias, y para abajo pues comienza a generar pérdidas. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo, y vamos a ir de una vez al ejercicio práctico que hemos preparado. Aquí en este ejercicio sencillo vamos a partir de un supuesto de una fábrica que vende computadoras, y ellas tienen un precio unitario de $1,200 cada una. Aquí hemos hemos anotado algunos supuestos en que los costos variables, que también se le llaman costos directos, son de 600 por unidad, y los costos fijos son de 400,000. Estos costos fijos, por ser así como su nombre lo indica, fijos, siempre habría que incurrir en ellos, se produzcan una unidad, dos o más unidades. Esta empresa pretende que puede vender 1,000 unidades por mes. Eso sería el presupuesto de ventas. De acuerdo a la teoría, la solución de este problema para determinar el punto de equilibrio y tomar una decisión si vamos a entrar en este negocio o mejor invertimos el dinero en otra actividad, el procedimiento que se sigue es el siguiente.
Como nosotros conocemos todas las variables, aquí las tenemos, tanto el precio de venta como el costo fijo, como los costos variables. Entonces, el primer paso es determinar lo que se conoce como margen de contribución o contribución marginal. Margen de contribución o contribución marginal. Ese margen es el margen en el que contribuye las ventas a cubrir los diferentes costos variables. Muy bien, entonces para el caso presente tenemos que el precio de venta es de 1200 y los costos variables son 600 por unidad. ¿Cuál es el margen de contribución? Es muy simple y aquí ya lo tenemos, son 1200 menos 600, son 600. Ese es el margen de contribución por unidad. Conocido ese dato, ahora procedemos a calcular el punto de equilibrio en unidades. ¿Qué significa calcular el punto de equilibrio en unidades? Significa determinar cuántas unidades necesitamos vender para llegar a un punto donde no vamos a ganar ni vamos a perder y luego poder determinar si será posible vender esas unidades y más allá de ellas. Entonces, el punto de equilibrio en unidades se calcula dividiendo los costos fijos entre ese margen de contribución. Repito, el punto de equilibrio en unidades se calcula dividiendo los costos fijos entre el margen de contribución. Para el caso nuestro, los costos fijos son de $400,000, que aquí los estamos viendo, $400,000, y el margen de contribución es de $600. Calculemos el punto de equilibrio en unidades. La relación va a ser dividir los 400,000 de costos fijos entre el margen de contribución o contribución marginal, que son 600. Y aquí nos está dando un resultado de 666.67. Eso significa, en términos simples, que esta fábrica, para llegar a su punto de equilibrio, necesita vender 667 unidades o computadoras. Esto no es complicado, esto es así de sencillo, esto es así de simple y usted puede calcularlo fácilmente mediante este procedimiento que he indicado acá. Este resultado, ¿qué significa? Significa que esta empresa debe vender 667 unidades para llegar al punto en el que ni gana ni pierde. A partir de ahí va a haber las ganancias que pueda redituarle este proyecto o esta actividad que el dueño propietario tiene en mente. Muy bien. Pero algunas personas prefieren calcular directamente cuánto es lo que necesitarían vender monetariamente. En vez de unidades, calcular el punto de equilibrio en unidades monetarias, en dinero, en plata. Eso no es tampoco nada difícil. Eso basta con que nosotros calculemos un indicador que se llama relación de aportación, que consiste en dividir el margen de contribución, que ya nosotros lo teníamos calculado acá, que era 600, dividir ese margen de contribución entre el precio de ventas, que ya lo conocemos. Es como invertir la fórmula. Entonces, aquí lo hacemos y calculamos la relación de aportación dividiendo el margen de contribución, que aquí lo habíamos determinado, que era 600, entre el precio de venta. Y nos dice acá que la relación de aportación es de 0,50. Ya conociendo este dato, este indicador, este índice que se llama relación de aportación y que para nuestro caso es de 0,50, vamos a calcular cuánto tendríamos que vender en moneda para llegar al punto de equilibrio. ¿Cómo se hace eso?
igualmente vamos a tomar los costos fijos. Ellos siempre van a ir dividiendo. Vamos a dividir los costos fijos entre la relación de aportación, que son 0,50. Acá lo tenemos. Hagámoslo. Dividimos los costos fijos, que son 400,000. 400,000 entre la relación de aportación, que es 0,50, y nos da un monto de $800,000. ¿Qué significa este resultado? Significa que esta empresa, para llegar al punto de equilibrio donde ni gana ni pierde, debe vender $800,000. Para comprobar si este dato con se corresponden, si es correcto, es muy sencillo. Basta con que multipliquemos esas 666 unidades por el precio de venta. Recordemos que el precio de venta es de 1,200. Entonces, aquí nosotros podemos comprobar si eso es cierto, y decimos 667 unidades por 1,200 que vale cada computadora, y observen que aquí ya comprobamos que realmente ese dato de 800,000 es correcto. Hasta este punto, ya el propietario o emprendedor que quiere iniciar un negocio de computadores, pues tiene ya la información para saber si él va a poder vender más de 600 unidades o más de $800,000 para poder iniciar ese negocio. De no hacer un ejercicio como este y entrar en la inversión sin ninguna orientación, podría ser que a los pocos días vaya a tener problemas y vaya a tener que cerrar el negocio, y vaya a ocurrir lo que en los artículos describimos, que vaya a perjudicar al propietario del local que le está alquilando, vaya a perjudicar a algunos proveedores a quienes les debe dinero. Lo que resta acá es los mismos ejercicios que ya habíamos calculado previamente. Esto es lo mismo que había calculado previamente y que quise hacerlo de forma directa para que ustedes pudieran observar el procedimiento. Nos queda un último punto que no quisiera pasar por alto en este vídeo, y es que ustedes pueden perfectamente comprobar mediante un estadito de resultados si estos datos son correctos. Vamos a corroborarlo acá. Vamos a hacer dos estados de resultados, uno con las ventas proyectadas y otro estadito con las ventas en el punto de equilibrio. Comencemos acá. En el estado de resultados con las ventas proyectadas o presupuestadas, tenemos que las ventas netas son de 1,200,000. Eso sale de multiplicar las 1,000 unidades presupuestadas por 1,200, que era su valor. Los costos variables son de 600,000, porque si ustedes recuerdan, en la información que se nos da, nos dice que los costos variables son 600 por unidad, de manera que 600 por 1,000 unidades, que son las ventas presupuestadas, pues nos va a dar 600,000, y eso equivale a un 50%. Esto, 600,000 divididos entre 1,200,000, nos va a dar 0,50. Hasta ahora entonces tenemos que el margen de contribución es de en este caso es de 600,000. Le restamos a las ventas los gastos variables y tenemos que son 600,000. Los costos fijos, de acuerdo a la información, para que lo recordemos, son $400,000. Muy bien, vamos a anotar aquí los costos fijos de 400,000 y vamos a ver cuál es el resultado.
600.000 menos 400.000, nos quedan 200. Si llegáramos entonces a las ventas proyectadas de 1000 unidades a 1200, este propietario tendría una utilidad o un margen o un resultado de 200.000, que corresponde a un 16,67 de las ventas. Creo que queda explicado. Ahora vamos a corroborar los datos de un estado de resultados con las ventas en el punto de equilibrio. Ya habíamos determinado que en el punto de equilibrio son 800.000. Eso lo calculamos en el ejercicio. Los costos directos son 400.000. ¿Cómo sabemos que son 400.000? Porque los costos variables o directos varían proporcionalmente, o sea, en proporción directa. Eso significa que si los costos variables, en este caso, en el ejercicio anterior del estado de resultados, es un 50%, aquí también va a ser un 50%. Y entonces decimos acá que el 50% de 800.000 son 400.000. Vamos a ver ahora cuál es el margen de contribución en el punto de equilibrio. Y tenemos que el margen de contribución en el punto de equilibrio es de 400.000. ¿Cuántos son? ¿Cuál es el monto de los costos fijos? Igual 400.000. Eso está en la información anterior. Aquí podemos corroborarlo. Dice que son 400.000. Entonces vamos a ver acá cuál sería ¿cuál sería el resultado de esto? Bueno, el resultado es restarle a el margen de contribución los 400.000 de costos fijos y nos da 0. Entonces aquí se cumple la teoría de que el punto de equilibrio es aquel en el que una entidad no gana ni pierde con su actividad o su negocio. Bueno, espero que podamos haber aprovechado esta información y que también a usted como estudiante le sea de utilidad. Al finalizar esta presentación, usted verá unos enlaces por si aún no ha visto todavía el artículo número 1 y el artículo número 2, donde explico la teoría de este tema del punto de equilibrio, que es una herramienta muy buena para poder ponerla en práctica y eventualmente para asesorar a nuestros clientes que quieren abrir algún negocio. Gracias por su atención. Félix Miranda estuvo con ustedes.